Hola, buenas. Bueno, comencé 10 minutos más tarde de la clase, no se conectó nadie, la clase se da por pasada. Primero, el proceso de investigación, aquí se indica el paso 9. Ya vamos en el paso 9. Hay que analizar y decidir qué programa estadístico se va a utilizar. Habíamos visto que podría ser SPSS, LR, ustedes ya vieron ahí las alternativas y también estuve revisando el equipo que solamente subió. Así que invito al resto a ponerse al día, al menos en este trabajo que corresponde al análisis de los datos obtenidos en la recolección. Eh, este vendría siendo la visión panorámica del análisis de los datos cuantitativos. Aquí tenemos dos distribuciones, una que es un análisis de paquete estadístico inferencial a través de inferencias, estimar ciertos parámetros, y por otro lado está la descriptiva, que también trabaja con algunos estadígrafos estadísticos que permiten solamente describir, no sacar ninguna inferencia ni deducción respecto a los datos. De alguna manera vendrían siendo como afirmaciones que son irrefutables. Por ejemplo, los colores, el sexo, o también podría ser el tipo de curso, el curso al que pertenece, o si es un trabajador de la agricultura o un trabajador de la construcción. Eso no es cuestionable, o sea, o es de la construcción o es agricultor y es parte del estudio. En cambio, lo inferencial es a partir de parámetros que uno puede permitir analizarlo. Nótese que aquí tenemos en realidad tres, pero en realidad son dos que se desprenden del análisis inferencial. Están los paquetes asociados a análisis paramétrico y el análisis no paramétrico. Luego entonces, lo primero que debemos hacer es ver el comportamiento que tienen nuestros datos. Los datos que ustedes colectaron tienen cierto comportamiento y el comportamiento que tienen nos va a dar luces de qué tipo de análisis estadístico desarrollar, si un análisis paramétrico o un análisis no paramétrico. De ahí la importancia entonces de primero aplicar un estadígrafo estadístico de tipo de normalidad que nos permita chequear cuál es el comportamiento de los datos. Luego, si el comportamiento de los datos obedece a un tipo de distribución normal, podemos decir entonces que se trata de un conjunto de datos que es conveniente o se debe hacer un análisis de tipo paramétrico. Luego, si los datos no tienen un comportamiento normal, eso significa que no es correcto utilizar estadígrafos estadísticos de tipo paramétrico, sino que deben ocuparse estadígrafos de tipo no paramétricos. Los multivariados son una mezcla entre los dos que no nos vamos a ver porque en realidad nuestro foco está puesto en análisis de los paramétricos o no paramétricos dependiendo de los datos que ustedes tengan. Primero, ¿qué datos o qué procedimiento se sigue para analizar los datos? Bueno, lo primero es la codificación que ustedes ya hicieron su trabajo. Bueno, debiesen haberlo hecho, solamente un equipo lo hizo. Hay que hacerlo a una matriz. Hay bastantes youtubers que se dedican a explicar cómo subir datos, cómo crear las columnas y cómo cuantificar, o en realidad cómo configurar los datos en una planilla de paquete estadístico. Ahí aparece el análisis cuantitativo de los datos, se lleva a cabo a través de un ordenador. Entonces las fases ya lo estuvimos viendo: seleccionar el software, ejecutar el programa, explorar y describir para visualizar los datos por variable. Ahí tenemos, dependiendo del software, claro, lo primero es introducir los datos. Se van a aparecer siempre dos ventanas, una en la que yo agrego datos y la otra en que yo manipulo los datos. La recomendación que yo les comentaba era trabajar siempre con una planilla cero. Eso significa no manipularla, sino que solamente introducir los datos, y todo lo que sea modificación de datos, hacerlo en una planilla, en una copia, en un espejo, de tal manera de siempre tener respaldada la base de entrada. Se evalúa la confiabilidad y viabilidad, perdón, y validez a través de un estadígrafo estadístico. El análisis de la hipótesis se hace en función, primero que todo, de verificar cuál es el comportamiento que tienen los datos. Entonces, primero hay que calcular la normalidad para chequear qué tipo de datos son, si tienen o no un comportamiento normal.
¿Eso cómo se hace? Se hace a través del paquete estadístico en donde uno debe determinar cuál es el nivel o el grado de significancia, el P, que se conoce como el P, y ahí ustedes en estadística seguramente vieron que cuando el P es menor a 0,05, los datos no se debieron al azar, y entonces eso significa que eh, es una prueba de tipo paramétrica. Ese es el significado de un P 0,05. Y luego vienen los análisis adicionales y finalmente vendrían los resultados para los datos presentados. Dentro de lo que aparece en el programa, se trabaja efectivamente con matrices de datos para efectuar los análisis mediante los diversos comandos. Entonces, ahí ustedes tienen que chequear. Dentro de todo, lo más importante es avanzar hacia lo que es en los datos, y en los datos empezar a identificar, explorar, que seguramente estar dentro de las funciones, y en explorar ahí avanzar con lo que son las funciones que se espera poder calcular o atacar respecto a lo que se esté analizando. Generalmente esas pruebas paramétricas están dadas por resultados, o sea, no resultados, sino que son los datos que ustedes introdujeron a la plantilla. Se incluye la definición de variables, explican los datos, las matrices datos, bueno, toda la información que aparece en una plantilla típica de SPSS o de Minitab o de R. Es la matriz donde se ponen los datos en las columnas y en las filas aparecen los casos, en este caso, las personas que respondieron las preguntas indicadas. Aquí aparecen, por ejemplo, variables nominales. Las variables nominales son, por ejemplo, género, femenino, masculino, los colores, podría ser las religiones, todos esos son nominales. Como lo más general. Claro, no más general, sino que de tipo que yo le puedo asignar un valor de tipo on-off o es esto o lo otro. No tiene Ah, tipo la usted, posibilidad de decir los hombres van uno o vestidos dos. de mujeres. No permite el ordenamiento, ¿sí? Ese es de tipo nominal. En Como cambio, asignarle código. sí permite el ordenamiento. Me permite ordenar, por ejemplo, las escalas de Likert. Aquí, por ejemplo, en la dice actitud hacia el profesor, entonces de métodos de investigación, variable multidimensional, y en escalas de Likert aparece con 5 opciones. Va desde uno, que es totalmente o total desacuerdo, y hasta el 5, responde a totalmente de acuerdo. Entonces ahí yo tengo un ordenamiento del que está en desacuerdo hasta el que está de acuerdo. Entonces ahí hablamos de una escala de tipo ordinal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es la forma de ir etiquetando los datos. Ustedes tienen que ir etiquetando los datos en la plantilla de SPSS o el R, la que sea, identificando este número que voy a agregar. ¿Qué es lo que es? ¿Es una variable nominal o es ordinal? Eso es importante para que después pueda hacer los cálculos de la validez que tiene el instrumento, más que el instrumento, los datos, cuál es el comportamiento de los datos, porque a partir de ese comportamiento es los estadigrafos estadísticos que debe usar, si son de comportamiento de tipo gaussiano o de distribución normal, debo ocupar estadigrafos paramétricos. Si no tienen comportamiento normal o comportamiento gaussiano, debo ocupar entonces estadigrafos no paramétricos. Dentro de los estadígrafos paramétricos se encuentra, por ejemplo, Pearson, eso es para correlaciones, ahí los que hacen correlaciones A implica B, porque ahí se puede aplicar Pearson, y eso es de tipo paramétrico. Y para los no paramétricos, que vendría siendo el equivalente al Pearson pero para datos que tienen comportamiento de tipo no normal, ahí podríamos ocupar el Spearman. Spearman vendría siendo el equivalente al Pearson para correlación, para correlacional causal. También tenemos por el lado de los paramétricos el test-student, pero eso ya no es para correlacional, sino que es para chequear los datos con relación a su validez. Bueno, aquí aparecen entonces los temas principales que debiesen estar incluidos. Este es un ejemplo, sin duda. Ahí ustedes tienen que ir viendo, bueno, sexo, género, perdón, edad, deporte que practica, actitud. Esto ya es escalas ordinales porque están asociadas a orden. Si hay orden, es ordinal. Si no hay orden, pasa a ser
nominal. Y las otras vendrían siendo de tipo paramétrica, son las que tienen variaciones, como por ejemplo la temperatura, va variando, incluso en forma por grados, 2,5, 2,4, presiones, todas esas son variables de proceso, son paramétricas, o sea, son variables que van variando y no tienen un comportamiento nominal ni tampoco un comportamiento ordinal, sino que son variables eh, que tienen otra categoría, dentro de las que ahí aparecen en la designación del SPS. Cuando uno empieza a agregar los datos, le va preguntando esta variable qué es lo que es de tipo ordenal, es de tipo, eh, ¿cómo se llama? Variable cuantitativa. Ahí uno va explicando qué tipo de, de variable es la que se está introduciendo. Aquí aparecen entonces algunos ejemplos, género, ahí aparece por ejemplo la frecuencia, porcentaje. eh, Aquí cuando uno habla de datos, claro, fíjense ahí dice frecuencia 1, masculino, 21, 3, no calza el número, eso significa que es un dato incorrecto, porque en la variable género solamente hay dos categorías, femenino y masculino, ¿sí? Y entonces el 44 no puede existir, es un error. Es obvio que, no sé si obvio, pero está claro que ahí hay un error que hay que corregir porque el 44 no es un tipo válido de género, ¿sí? O sea, podríamos hablar de todes hoy día, sí, puede ser, pero aquí estamos hablando de femenino, masculino, o sea, temas que tienen que ver más bien con temas de temas biológicos, sí, femenino, masculino, 44 no está dentro de esas categorías, así que se tiene que descartar o corregir. A eso se le llama limpiar los datos, corregir los datos, libre de errores. Esa es la planilla libre de errores, es la que, con la que tenemos que trabajar. Ahí aparece corregir el error, colocando el dato correcto, y se va a la entrevista como el participante número 25. La validez o la fiabilidad se evalúa aquí con un error de 0, significa que hay un gran error, hasta una gran certeza cercano a 1. Debe determinar que cada instrumento de la medición o escala empleado para diferentes subescalas o variables, dimensiones y también para el total. Hay distintos procedimientos para hacer esto y lo que se hace, se obtiene un coeficiente de fiabilidad, el cual va, como dice ahí, de 0 a 1. Ese vendría siendo uno de los criterios para chequear el instrumento. La validez del contenido se obtiene al comparar el concepto de varios expertos. Esto ya es juicio experto. Y a partir de eso se establece el nivel de validez de, de la medición o del instrumento que se está utilizando para hacer dicha medición. Ahí aparecen algunas sugerencias respecto a cómo correlacionar la puntuación. Respecto a la validez, esto lo voy a pasar rápido porque en general todos los instrumentos que estamos utilizando están validados, o me refiero, debiesen haberlo hecho, y este no es tiempo para hacerlo porque habíamos comentado y ya habíamos acordado que no había tiempo para validar ningún tipo de cuestionario, de ahí la necesidad y la urgencia de utilizar cuestionarios validados, recordando que tenemos la entrega o la próxima semana ya avanzamos con el reporte de los resultados, que vendría siendo la última sesión, y luego ya el 20 entregamos el proyecto, el 27 vendría siendo la entrega del póster y se acabó el semestre. Entonces, estamos contrarreloj y así es que no hay tiempo para hacer todo esto que está acá. Esto es más bien para que ustedes vayan entendiendo y conociendo que no es sencillo llegar e inventar un cuestionario y lanzarlo a aplicar, porque primero, previo, hay que hacer todo esto, y que no es menor. Entonces, ahí la necesidad de que ustedes entiendan y comprendan de utilizar instrumentos validados y no ocupar algo que ustedes hicieron en cuatro paredes, se les ocurrieron preguntas, respuestas y todo lo demás, pero eso tiene un costo. ¿Y cuál es el costo? La validación, que es todo esto que habría que hacer, que aquí se está detallando. Análisis paramétrico, esto sí interesa que lo vamos a considerar. Este es para realizar análisis no paramétrico, debe partirse con los siguientes supuestos. Y deben cumplirse estos supuestos para verificar si se puede hacer o no dentro de lo que es un análisis no paramétrico. Primero, el universo población no necesariamente tiene una distribución normal.
Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Verificar la distribución normal que tiene mi paquete de datos. Entonces, el conjunto de datos, el conjunto de preguntas, el conjunto de respuestas, en realidad, de las respuestas que obtuve, de las mediciones que hice, tengo que ponerlas en el paquete estadístico, ir a la parte donde aparece análisis de significancia, y ahí me va a dar un valor. Y ese valor que me dé, dependiendo si, por ejemplo, es menor a 0,05, los datos no se debieron al azar. Eso significa que sí tienen un comportamiento o distribución normal. ¿Qué significa que tenga distribución normal? Que hay un patrón. Que hay un patrón y que si yo luego vuelvo a repetir esta experiencia, vuelvo a repetir este experimento, debiese esperarme tener más o menos los resultados esperados que me dieron en el primer experimento. Entonces, cuando el P, que en este caso el grado de significancia es mayor a 0,5, o sea, lo contrario, ahí puedo decir que en realidad fue producto del azar los resultados que me obtuvieron y es altamente probable que cuando repita la experiencia no me den los mismos resultados. Y si me llegara a dar el mismo resultado, es producto del azar. O sea, es por suerte que me dio lo mismo, pero en realidad no obedece a ningún patrón porque tiene un comportamiento de tipo no de distribución normal. Entonces, luego, ese es el primer punto. Lo primero que hay que hacer entonces es poner los datos, ir al SPSS, chequear su grado de significancia. Lo chequean si es mayor a 0,05, el comportamiento no es de distribución normal, por lo tanto, este análisis de no paramétrico no me sirve. ¿Por qué? Porque esto es para comportamiento no de distribución normal. Debo hacerle entonces el análisis paramétrico. El análisis paramétrico es para aquellos que tienen comportamiento de distribución normal. Eso significa que obedecen a un patrón. Y para eso hay otro paquete de grafo estadístico que son el análisis paramétrico. Aquí nosotros estamos viendo el análisis no paramétrico, que significa que no responden a un patrón y que son productos del azar y que todo lo que ocurrió es producto de la suerte. Eso es el análisis no paramétrico. Entonces, eso es lo primero que debería cumplirse. Luego sigo avanzando. El nivel de medición de las variables no es por intervalos o razón. Claro, eso es lo otro que debería considerarse. Luego, si hay intervalos o hay razones, eh, debería ser entonces de tipo paramétrico. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, no necesariamente poseen una varianza homogénea. Eso significa que hay dos equipos, por ejemplo, estamos viendo grupos de trabajadores de la construcción, estamos haciendo una evaluación de, de vibraciones, evaluación a vibraciones, y hago el mismo estudio, pero en otra constructora. No necesariamente van a tener la misma varianza, eso ahí lo más conveniente entonces hacer análisis no paramétricos si es que estoy comparando cuando la varianza, cuando no poseen una varianza homogénea. Luego, si la varianza es homogénea, debo irme por defecto al análisis paramétrico. Nótese el título, esto es análisis no paramétrico. El que acabo de comentar es análisis no paramétrico. Y estas son las premisas, se deben cumplir estas tres premisas. Basta con que una no se cumpla y por defecto debiese ir entonces a un análisis paramétrico. Los principales métodos de pruebas estadísticas no paramétricas más utilizadas son el chi cuadrado, los coeficientes de correlación en dependencia para las tubulaciones cruzadas, los coeficientes de correlación por rango de ordenado de Spearman y de Kendall y otros coeficientes. Cuando se trata de un análisis correlacional causal, ahí el recomendado es el de Spearman. Ese vendría siendo el análisis estadístico recomendado cuando tengo un análisis correlacional causal. De los otros, ahí también está Whitney, que vendría siendo otro de los estadígrafos estadísticos para ir chequeando el comportamiento o el análisis estadístico de los datos. Esto que estamos haciendo acá es para analizar los datos, es para ver si hay una relación, por ejemplo, de las personas que son, por ejemplo, estoy cruzando datos entre los más jóvenes y los más viejos, o los más adultos, los más que tienen más experiencia, versus
los efectos que tiene la exposición a vibraciones. Y eso lo hago a través de estadígrafo estadístico. ¿Y qué estadígrafo estadístico? Ahí va a depender de lo que esté haciendo. Si es un correlacional causal, debías hacerlo con Spearman en la medida que mis datos capturados no obedezcan a un patrón. Si no obedecen a un patrón, ocupo Spearman. Luego, si obedecen a un patrón, ahí tendría que ocupar estadígrafo estadístico para análisis de tipo paramétrico. Aquí aparecen ejemplos donde el chi cuadrado es conveniente, por ejemplo, relacionar género con intención de voto por dos candidatos. Aquí podríamos relacionar género con exposición a ruido y vibraciones, con exposición a radiación, con exposición a estrés térmico. Eso es, por ejemplo, si hay alguna incidencia entre hombres y mujeres respecto a ese tipo de exposición. También podría ser asociar el género con el deporte preferido. Bueno, son todas las asociaciones factibles y ahí es conveniente el chi cuadrado. Ahí tienen ejemplos para que los revisen y los puedan llevar a sus respectivos casos de estudio. Ejemplos donde los coeficientes de Spearman y Kendall son apropiados. Determinar la relación o vinculación entre el ejercicio físico y la capacidad de trabajo. Nótese que ahí hay un correlacional causal. ¿Ve? Hay una relación entre las personas que hacen ejercicio físico y su capacidad de trabajo. Si hay o no una correlación positiva o negativa. Uno esperaría que los que hacen más ejercicio tengan mayor capacidad de trabajo, o al revés, no lo sabemos. Hay que ver cuál es el comportamiento de esos datos en función de este grafo estadístico. Entonces, no se trata de que ustedes luego simplemente pongan el 30% de las personas contestó esto. No, pues eso es lo básico. Eso que acabo de señalar es descriptivo. A nosotros nos interesa lo inferencial, lo que yo puedo deducir de los datos cruzando los datos. Aquí estoy cruzando datos entre lo que es ejercicio físico y capacidad de trabajo. ¿Y cómo los cruzo? Con grafos estadísticos que están diseñados para esto. Pero hay que saber exactamente qué grafo estadístico utilizar en la medida de que tengan un comportamiento normal o no tengan un comportamiento normal. Aquí estamos viendo comportamientos que no reciben a un patrón, no están sujetos a patrón y están sujetos al azar, son productos del azar o de la suerte. Aquí aparece también la relación entre el sentido de la vida, alto, medio, bajo, con el nivel socioeconómico. Segmento AA, BB, CC, DE, dependiendo del país, eso va a ir variando. Ahí tenemos ¿cómo se llama? Las print por pantalla que tira el software, y eso está extraído justamente de un análisis, y eso es el análisis de lo que uno puede esperar que haga el paquete de software. Aquí tenemos entonces como título principal estadística descriptiva para cada variable. Aquí nos interesa inferir, esto es describir, y la descripción simplemente uno pone lo que hay. O sea, cuántos trabajadores son hombres, cuántas trabajadoras son mujeres, cuántos tienen estudios hasta cuarto medio, cuántos tienen estudios a nivel técnico. Ahí estoy dando cuenta de cuál es la distribución, o más que distribución, em, la forma en que está compuesto la muestra que estoy utilizando, la descripción de quienes conforman esta muestra. Nótese que aparecen datos perdidos también. Datos perdidos pueden ser incluso aquellos que no respondieron. Por ejemplo, ustedes fueron una constructora donde saben que hay 35 personas, de las cuales respondieron solamente 30 porque 5 estaban ocupados, 5 no les permitieron responder el cuestionario. Y esas también cuentan, pero cuentan como datos perdidos. Esta descripción se logra entonces aquí por la distribución de frecuencia, y también por porcentajes acumulados, porcentajes válidos, lo que se conoce como la representación por frecuencias acumuladas. Una tablita como esta puede ser más que suficiente, o una como las que habíamos visto en la sesión anterior. Aquí tenemos distribución de frecuencias, se pueden graficar para darle un mayor valor ilustrativo. También puede ser, no solamente puede ser tabla. Luego, lo que sean gráficos, recuerden que en la leyenda se pone
el título del gráfico, no van los gráficos con título, porque el título debe ir en la leyenda, como también lo vimos. Bueno, ustedes lo pueden ver en los papers que han revisado, que han también chequeado para poder hacer su presentación, que, que puedan darse cuenta que efectivamente lo que es leyenda va abajo y no va arriba, por lo tanto los títulos tampoco van con, con los gráficos tampoco van con títulos. Eso quise decir, perdón. Aquí aparece entonces la distribución de cada uno de ellos con sus respectivos valores y que corresponden al detalle de lo que aparece en lo descriptivo. Las principales medidas de variabilidad están dadas por rango, por ejemplo, desviación estándar, varianza, máximo, mínimo. Eso es lo mínimo que uno espera de una variable para poder explicarla o estimarla. Y eso debiese generalmente aparecer en una tablita en donde aparecen los datos, cuántas personas fueron las que participaron en el estudio, cuál es la desviación estándar, si es que hay, si tiene sentido hacerla, respecto a los datos obtenidos en las preguntas. Aquí aparecen algunas recomendaciones también respecto a la simetría, kurtosis, de otras medidas descriptivas. Aquí está la asimetría, la kurtosis, que es el indicador de lo plano, o picuda, que es la curva. Eso lo podemos ver aquí, por ejemplo. Aquí tenemos una distribución simétrica, comportamiento gaussiano, que vendría siendo ese. Este comportamiento gaussiano obedece que la gran mayoría de los trabajadores tuvieron una respuesta buena o mala, y el resto, las colitas de Gauss, señalan que tuvieron un comportamiento demasiado bueno y aquí muy malo, pero muy re malo. Aquí la gran mayoría se encuentra en un promedio. Esa es más o menos la distribución simétrica. Pero también otro tipo de distribuciones, por ejemplo, esta es una distribución de tipo es con asimetría negativa, distribución con asimetría negativa, con kurtosis, porque por la pendiente de la kurtosis. Aquí está la kurtosis, esta que vendría siendo distribución simétrica, kurtosis positiva y una desviación estándar y varianzas bajas. Significa que aquí la gran mayoría obtuvo notas o una respuesta positiva. Prácticamente no hay colitas de Gauss en que vayan los extremos. Aquí no hay extremos. ¿Sí? Y aquí tenemos una curva normal en donde hay extremos que están prácticamente achatados y la gran mayoría está en una distribución de tipo normal. Entonces, conclusión, ¿dónde aplico variable paramétrica? En aquellos que tienen un comportamiento o patrón, que podría ser esa, o porque hay un patrón a seguir. Pero aquellos que tienen un comportamiento que no es este, ahí hablamos entonces de un conjunto de datos que debiese ser analizado a través de paquetes estadísticos no paramétricos. Aquí tenemos razones y tasas. ¿Qué es lo que es una razón? Es la relación que hay entre las categorías, entre dos categorías, por ejemplo. Aquí hay 60 mujeres, 30 hombres. La relación que hay entre ellos es de 12 a 1. Ese es el concepto de razones y tasas. La tasa es la relación entre el número de casos, frecuencias o eventos de una categoría y el número total de observaciones. Y esa, por supuesto, se multiplica por un múltiplo de 10. Generalmente esto nos da por orden de 100 o de 1000. Ahí aparece tasa, número de eventos, 7, el total de eventos, 100. Eso vendría siendo la tasa. Para preparar los resultados para presentarlos, bueno, primero hay que revisar cada resultado, organizar los resultados descriptivos, viendo su confiabilidad, validez, que eso dijimos que lo íbamos a saltar, porque se supone que se ocuparon instrumentos válidos y confiables, y hacer el análisis de inferencia. Nótese, antes de avanzar con la inferencia, lo primero es chequear cuál es el comportamiento que tienen los datos. Si los datos tienen un P005 un P menor a 0,05, significa entonces que el comportamiento de los datos no se debió al azar, o sea, responde a un patrón, y eso significa entonces que debe ocupar los paquetes de estadígrafo estadístico asociado a lo paramétrico, análisis paramétrico. Eso es cuando se reporta un patrón,
cuando hay una distribución normal. Y eso desde el punto de vista cuantitativo, el software me lo arroja y me dice, sabe, el P suyo es menor que 0,05, por lo tanto, esto responde a un patrón. Aquí tiene que ocupar usted análisis de tipo paramétrico. No le sirve el no paramétrico. Y al revés, si el P es mayor a 0,05, significa que va a tener que ocupar este grafo asociado a estadística no paramétrica. Entonces, esta parte, esta última parte que aquí dice inferenciales, tiene antes un previo. ¿Y cuál es el previo? Verificar qué tipo de comportamiento tienen los datos. Son datos que son que responden a un patrón o que no responden a un patrón. Y dependiendo de eso es el análisis diferencial que hago. Hay que cotejar los diferentes resultados para ver si existe consistencia entre los datos. Y luego la parte, diría yo, quizás más compleja, y ahí la idea es que también hagan sus preguntas y consultas para ver, por temas de experiencia, a lo mejor pueden equivocarse, priorizar la información más valiosa. Y ahí la información más valiosa se entiende aquella que realmente levanta nuevo conocimiento. Si hay información que se levanta que no es importante o que es poco trivial o que es demasiado evidente, es mejor no levantarla. ¿Eso qué significa no levantarla? No publicarla. Dejarla para ustedes, está bien, pero como análisis interno, pero no para ponerlo en la parte medular del trabajo. Para el trabajo hay que elegir solamente tres gráficas, entonces hay que elegirla, pero muy bien, para poder destacar nuevo conocimiento y que nos permita en esa gráfica evidenciar si realmente hay o no una correlación entre el estrés térmico, por ejemplo, y el género, el sexo, o el estrés térmico y el rango etario, o el estrés térmico y las condiciones laborales. Vaya a saber cuáles son las variables que ustedes utilizaron para hacer este análisis y los resultados que vamos a obtener. Entonces, hay que priorizar la información más valiosa. Ahí está el concepto de más valioso, es subjetivo. Entonces, por eso es que yo sugiero que los revisemos, porque eventualmente podrían descartar información valiosa o al revés, dejar información valiosa fuera, que no sería buena idea. La idea es que sería bueno que tuviesen la información correcta. Luego viene mm, preparar los resultados para presentarlos, bueno, copiar, formatear las tablas en el programa. Como les comentaba, siempre hay que trabajar con una copia para evitar que se pierdan los datos y se elabora el reporte correspondiente. Comentar y describir, eso es súper importante. La descripción de los datos hay que hacerla sí o sí. Los datos no hablan solos, ¿sí? Los datos no hablan solos, así que hay que hablar por ellos. Si se pone la gráfica, hay que describir qué es lo que usted quiere mostrar en esa gráfica. Si se pone una tabla, hay que describir la tabla. Tal como se dice en la tabla número 4, se observa que la gran mayoría de los trabajadores son hombres o son mujeres. Ahí estamos hablando de un análisis descriptivo, no estoy haciendo juicios de valor. En cambio, la inferencial, hay cierto juicio de valor respecto a una relación y otra, porque ahí yo puedo explicar por qué a lo mejor las mujeres son más propensas a tener estrés térmico que los hombres, o viceversa, por qué los hombres son más propensos a tener estrés térmico por sobre las mujeres. Eso ahí puedo indagar un poco más respecto a esa situación. Y ahí seguramente hay más juicio de valor que el descriptivo, porque el descriptivo son afirmaciones. Las afirmaciones son irrefutables. El que ustedes hicieran un trabajo en una panadería, en donde habían 4 panaderos, y de los 4 panaderos, los 4 tenían estudios universitarios y habían otros 2 que no tenían estudios universitarios, y ahí vemos que eso es irrefutable. Nadie le puede decir que no es así, porque usted se supone que sí comprobaron esa información, así que no hay espacio en la discusión. ¿Cuándo va a haber espacio en la discusión? Cuando yo diga las personas o los trabajadores que tenían menos de cuarto medio, les cuesta más entender los conceptos de estrés térmico.
Y seguramente se dé porque no tienen tanto estudio. Eso es un juicio de valor y que eventualmente podría ser hasta cuestionado. Entonces, esos juicios de valor son cuestionables. Están en una zona en que se puede esperar un cuestionamiento o una discusión. En cambio, la otra zona, la descriptiva, es irrefutable, no hay espacio en la discusión, porque esos son los números que dieron y eso es lo que hay. Importante volver a revisar los resultados. Cada vez que hago esto de los análisis, los valores, la revisión, los comentarios, siempre hay que darle una segunda mirada porque pueden aparecer otras cosas. Y a partir de eso se elabora el reporte de investigación, que ya lo veríamos en la próxima sesión con todos los resultados obtenidos. Aquí falta una parte que me da la impresión que no sé por qué no está, pero tiene que ver con la estadística de tipo paramétrica. Se dan cuenta que dice análisis no paramétrico, pero falta el análisis paramétrico. El análisis paramétrico es lo contrario a esto. ¿Sí? Así que como para que tomen nota, cuando hay un análisis paramétrico, ¿cuándo ocupo análisis paramétrico? Bueno, cuando el universo población necesariamente tiene una distribución normal. Le saco el no y ahí llego al análisis paramétrico. Así que el análisis paramétrico está implícito acá. Lo ponen en modo negación y ahí tienen las premisas para el análisis paramétrico. ¿Cómo entonces avanzo? Primero que todo, tengo que chequear el comportamiento que tienen los datos. A partir del P, del grado de significancia, determino si ocupo el paquete asociado a análisis no paramétrico o el paquete asociado a análisis paramétrico. Dentro del análisis paramétrico, decía y lo dije anteriormente, tenemos, por ejemplo, vamos a ir haciendo las analogías. En vez de chi cuadrado, para el paramétrico ocupo t-student. El t-student me sirve para la equivalencia, o sea, para lo que ocupo chi cuadrado en datos que tienen un comportamiento no patrón, o sea, debo ocupar análisis no paramétrico, debo ocupar chi cuadrado. En la misma situación, para comparar lo que esté comparando, como estos casos que están aquí, exactamente los mismos ejemplos, ahí debiese ocupar un t-student, ¿vale? Ahí esa es la diferencia. Luego, si me voy para el lado de acá, estos son coeficientes de Spearman. Estos son no paramétricos. Si quiero utilizar el análisis paramétrico, porque mis datos son para utilizar análisis paramétrico, en vez de Spearman, debiese ocupar Pearson. Pearson. Ese vendría siendo el estadígrafo estadístico que debiese ocupar para estos casos exactamente los mismos, pero con un comportamiento de tipo patrón, porque esto es para comportamientos erráticos, no responden a ningún patrón. Por eso se ocupa Spearman. Pero si hay un patrón que se esté cumpliendo o hay un comportamiento normal conforme a lo que vimos recién por el grado de significancia, debiese ocupar no Spearman, sino que debiese ocupar Pearson. Pearson es para ver las relaciones que hay entre uno y otro, de tipo correlacional. Eso vendrían siendo más o menos las grandes premisas respecto a lo que viene a continuación. Entonces, el taller de hoy constituye en primero chequear los datos, qué comportamiento tienen, si son de tipo, si, digamos, tienen un comportamiento normal o no tienen un comportamiento normal. Eso es lo que primero hay que verificar, si tienen o no tienen un comportamiento normal. Y a partir de eso, aplicar análisis de tipo estadístico, paramétrico o no paramétrico. Bueno, disculpen haber sido tan repetitivo, pero yo entiendo que esto ustedes ya lo vieron, pero es necesario hacer este stop porque a partir de esto ustedes tienen que visualizar qué estadígrafo estadístico van a tener que utilizar. Y como la memoria es frágil, seguramente a lo mejor a algunos ya se les había olvidado esto y con esto se logró reforzar aquello que ya vieron un tiempo atrás respecto a lo que son las variables paramétricas, no paramétricas, comportamiento de tipo normal, no normal, en fin, eso es. Entonces, ahora lo que sigue es, déjeme ver, no sé si ustedes están viendo la parte final de la presentación que corresponde a esta. Están viendo, supongo, análisis de datos, ¿o no? Como título, si alguien puede responder, por favor. Sí. Sí, profe. Muchas gracias. Ok,
Entonces, quedaríamos hasta ahí. No sé si hay alguna duda o consulta respecto a esto. Bueno, como les comenté, yo ahora voy a aplicar lo que les comenté la clase anterior. Solamente vinieron 4 personitas, el resto no justificó nadie, así que voy a aplicar lo que había comentado anteriormente. Vamos a comentar, eso sí, el taller que ya está disponible para que le echemos un vistazo. No sé si lo tienen por acá ustedes a la vista, el taller. Si lo pueden revisar en la sesión que sigue, por favor, para poder verlo.